Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que va a generar mucho debate y conversación entre todos los fans de nuestras estrellas turcas favoritas. Como habéis visto en el título, vamos a sumergirnos en la reciente polémica que ha envuelto a Kerem Bürsin y a la inesperada defensa que ha protagonizado Hande Erçel ante las críticas de Afsanur Sancaktutan. Sí, así es. Un auténtico drama de celebridades que nos trae un montón de tela que cortar. Antes de empezar con toda la carnita, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias más interesantes del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. La verdad es que las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado que arden con esta historia. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y admirados, siempre rodeado de admiración y a veces también de controversia. Y por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan, otra actriz emergente con mucho talento y una base de fans en crecimiento. Lo que no esperábamos era que estas dos trayectorias se cruzaran de una manera tan, digamos, explosiva. Para ponerlos en contexto, Afsanur Sancaktutan, en una reciente aparición o entrevista que ha dado mucho de qué hablar, hizo unas declaraciones que muchos interpretaron como críticas hacia Kerem Bürsin. Los detalles exactos de esas declaraciones han circulado por todos lados, y la verdad es que han abierto la caja de Pandora. Algunos medios lo han resumido como un comentario sobre la forma en que Kerem se presenta públicamente, su estilo, o quizás incluso su trayectoria. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto, y la verdad es que la interpretación ha sido muy variada. Lo que sí es cierto es que estas supuestas críticas no pasaron desapercibidas, y menos aún para quienes siguen de cerca la vida y la carrera de Kerem Bürsin. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Hande Erçel. Como saben, Kerem y Hande comparten una historia muy especial. Fueron pareja, protagonizaron juntos una de las series más exitosas de los últimos años, Sen Kalkapm, y esa química en pantalla traspasó la ficción, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Aunque su relación sentimental terminó, la conexión entre ellos parece haber permanecido, y eso es algo que admiramos mucho. Y es precisamente esta conexión lo que ha llevado a Hande Erçel a salir en defensa de Kerem Bürsin. Varios portales de noticias y cuentas de redes sociales han informado que Hande, al ser preguntada sobre las declaraciones de Afsanur, no dudó en defender a su expareja y colega. Las reacciones de Hande han sido descritas como firmes, leales y sobre todo protectoras. Ella habría enfatizado que Kerem es una persona íntegra, un profesional dedicado y alguien a quien respeta profundamente. Ahora, ¿qué es exactamente lo que Afsanur Sancaktutan dijo? Los rumores y las especulaciones son muchas. Algunos dicen que fue un comentario sobre la sobreexposición de Kerem en los medios, otros que fue una crítica a su estilo de actuación o incluso a sus elecciones de proyectos. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo turco, donde las apariencias y la imagen pública lo son todo, un comentario de este tipo puede tener un impacto considerable. Afsanur, siendo una figura pública en ascenso, seguramente sabe la importancia de sus palabras. Y la respuesta de Hande no se ha hecho esperar. Ella, con esa elegancia y carisma que la caracterizan, ha defendido a Kerem, destacando sus cualidades como persona y como artista. No es la primera vez que vemos a Hande mostrarse protectora con sus excompañeros o amigos del gremio. Su lealtad y su sentido de la camaradería son algo que muchos admiran. Esta vez, al defender a Kerem, refuerza la idea de que a pesar de las diferencias o las distancias, el respeto y el apoyo mutuo siguen siendo pilares fundamentales en su círculo. Imaginen la situación. Una actriz hace unas declaraciones, estas son interpretadas como una crítica hacia otro actor popular. Los medios se abalanzan, los fans se dividen, y de repente la presión mediática aumenta. Es ahí cuando una figura como Hande Erçel, con la influencia y el respeto que tiene, decide intervenir. Su defensa no solo protege a Kerem de las críticas directas, sino que también envía un mensaje más amplio sobre cómo los artistas deberían tratarse mutuamente. Es un recordatorio de que, a pesar
De la competencia existe un sentido de comunidad en la industria. La forma en que Ande ha reaccionado es digna de análisis. No ha sido un ataque directo a Afsanur, sino más bien una afirmación de las cualidades positivas de Kerem. Ha utilizado sus palabras para reenfocar la narrativa, destacando lo bueno y lo valioso de su excompañero. Esto demuestra una gran inteligencia emocional y una maestría en el manejo de las crisis mediáticas. No se ha metido en el barro, sino que ha elevado la conversación. Y los fans, como siempre, han sido una parte fundamental de esta historia. Las redes sociales se han inundado de comentarios de apoyo a Ande y Kerem, y también de opiniones divididas sobre Afsanur. Algunos defienden a Afsanur, diciendo que tiene derecho a opinar y que quizás Kerem sí debería reflexionar sobre sus acciones. Otros, por supuesto, apoyan incondicionalmente a Ande y Kerem, atacando a Afsanur por sus supuestas envidias o ganas de protagonismo. Es un campo de batalla digital donde las pasiones se desatan. Lo interesante aquí es el poder de la imagen pública y cómo una declaración, por pequeña que parezca, puede escalar a dimensiones inimaginables. Afsanur Sankaktutan, al hacer estas declaraciones, quizás no anticipó la magnitud de la reacción, especialmente la defensa que protagonizaría Hande Erçel. Es un ejemplo claro de cómo las redes de apoyo y las relaciones profesionales y personales en el mundo del entretenimiento pueden ser un arma de doble filo. Por otro lado, también es importante preguntarnos qué hay detrás de estas críticas. ¿Hay realmente una mala relación entre Kerem y Afsanur? ¿Es un simple malentendido? ¿O quizás es parte de una estrategia para generar visibilidad? En el mundo del espectáculo todo es posible, y a veces las historias que nos llegan no son tan sencillas como parecen. Hande Erçel, al defender a Kerem, no solo está defendiendo a un amigo o colega, sino también, en cierta medida, a sí misma. Su imagen está intrínsecamente ligada a la de Kerem por el éxito de Senkalkam. Un ataque a Kerem, de alguna manera, podría interpretarse como un reflejo de su propio trabajo y de la historia que compartieron. Por eso su intervención tiene un peso significativo. Analizando las posibles razones por las que Afsanur habría hecho esas declaraciones, podríamos especular. Quizás sintió que Kerem, con su popularidad, estaba acaparando demasiada atención en algún proyecto en el que ella también participaba. O tal vez tuvo una experiencia personal negativa con el que decidió expresar públicamente. La verdad es que sin escuchar directamente las palabras exactas de Afsanur y el contexto completo, es difícil emitir un juicio definitivo. Sin embargo, lo que sí podemos juzgar es la reacción de Hande. Su defensa ha sido un acto de lealtad y de apoyo. Ha demostrado ser una amiga fiel y una colega respetuosa. Esta clase de gestos son los que construyen relaciones sólidas en la industria y demuestran que, a pesar de las rivalidades o las diferencias, el compañerismo puede prevalecer. Las críticas hacia Kerem Bürsin, si las hubo, podrían estar relacionadas con su presencia constante en los medios, su vida personal que a menudo es objeto de escrutinio, o incluso su estilo de comunicación. Es un actor que genera pasiones, tanto positivas como negativas. Y en el mundo de las redes sociales, donde la opinión es libre y a menudo impune, los comentarios negativos pueden volverse virales muy rápidamente. La intervención de Hande Erçel ha servido para poner un freno a esas críticas, al menos en parte. Ha recordado a todos el valor y la calidad de Kerem Bürsin como profesional y como persona. Su defensa ha sido una muestra de madurez y de inteligencia emocional, navegando una situación delicada con gracia y firmeza. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de las celebridades y cómo manejamos la información sobre ellas. A veces nos dejamos llevar por los titulares y las polémicas, sin considerar el impacto que esto puede tener en las vidas de las personas involucradas. La defensa de Hande nos invita a mirar más allá de los chismes y a valorar las cualidades positivas y las relaciones genuinas que existen en la industria. En resumen, lo que hemos visto es un triángulo de interés mediático protagonizado por Kerem Bürsin, Afsanur Sankaktutan y Hande Erçel. Una actriz hace unas declaraciones que son interpretadas como críticas, y otra actriz sale en defensa del actor. Todo esto envuelto en el torbellino de las redes sociales y la prensa del corazón. El papel de Hande Erçel en esta historia es particularmente interesante. Su defensa pública de Kerem Bürsin refuerza la idea de que, a pesar de que sus caminos como pareja se separaron, el respeto y la admiración profesional perduran. Esto envía un mensaje poderoso sobre las relaciones saludables en el mundo del espectáculo, donde el apoyo mutuo puede ser más importante que la competencia.
Esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera para todos los involucrados. Lo importante es que la verdad salga a la luz y que se mantenga el respeto entre colegas. Y mientras tanto nosotros como fans tenemos la oportunidad de aprender sobre la importancia de la lealtad, la defensa de los seres queridos y la gestión de las crisis mediáticas. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Hemos analizado a fondo la reciente polémica que involucra a Kerem Bürsin y la valiente defensa de Hande Erçel ante las críticas de Afsanur Sancaktutan. Hemos visto cómo las palabras de una persona pueden tener un gran impacto y cómo la lealtad de un amigo puede marcar la diferencia. La intervención de Hande ha sido un claro ejemplo de amistad y respeto profesional, recordándonos la importancia de valorar las cualidades positivas de quienes nos rodean. Recuerden que sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre toda esta situación. ¿Qué opinan de las declaraciones de Afsanur Sancaktutan? ¿Apoyan la defensa de Hande Erçel? ¿Creen que hay más detrás de esta historia de lo que vemos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle un gran like a este vídeo si les ha gustado y les ha resultado interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de estas estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Hasta luego.